Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Trabajo en el turno nocturno de un almacén de envíos en Fresno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, 5 noches por semana. Es uno de esos empleos que no son terribles, pero lo suficientemente monótonos como para pagar el alquiler y hacerte replantear tus decisiones de vida de vez en cuando. Parpadeas, y ya llevas 5 años ahí, y si dejas de parpadear, probablemente estés dormido sobre una pila de tarimas en la parte trasera. El lugar es justo como lo imaginas. Filas interminables de cintas transportadoras, estanterías metálicas que alcanzan los 6 metros de altura, montacargas zumbando como abejas furiosas y ese olor químico extraño que jamás desaparece del todo de tu ropa. La sala de descanso huele a palomitas quemadas y café viejo. Siempre hay una máquina expendedora que se traga tu billete y otra que te da papas caducadas. Todo un servicio 5 estrellas. La gente con la que trabajo es aceptable. Está Alex, que canta desafinado cualquier R y B que suena en sus auriculares, y Nico, que llega tarde 5 minutos todos los días, pero por alguna razón nunca lo sancionan. Aparece cada noche como si hubiera salido rodando de un auto en marcha, con una lata de Red Bull en una mano y una barra de granola a medio comer en la otra. La mayoría nos mantenemos al margen, a menos que alguien se queje por las horas extra o los dramas de las máquinas expendedoras. Es una camaradería silenciosa. No somos cercanos, pero nos reconocemos. A mediados de julio llegó un tipo nuevo, un contratado temporal de esas agencias que la gerencia usa cuando falta personal. Desde el primer momento desentonaba con el ambiente. Era mayor, quizás de unos 40 y tantos años, con un aspecto demasiado pulcro y pantalones caqui perfectamente planchados. Nadie usa caquis aquí. Esa es la señal de que no va a durar. No hablaba mucho, solo seguía al supervisor durante su primer turno y asentía constantemente. La tercera noche, mientras trataba de servirme un café durante el descanso, si es que a ese líquido se le puede llamar café, sabe a agua con jabón caliente. El tipo entró. Se quedó parado frente a la máquina como si estuviera decidiendo si valía la pena arriesgarse. Luego se giró hacia mí y me preguntó: ¿Tú sales justo a las 6 o a veces te retienen más tiempo? Me tomó por sorpresa, pero asumí que tal vez estaba tratando de entender cómo funcionaban realmente los horarios. Encogí los hombros. Depende. A veces más tarde si vamos retrasados. ¿Por qué? Por nada, respondió con una sonrisa leve, lo justo para parecer amigable, solo curioso. En ese momento no le di importancia. No es una pregunta particularmente extraña, pero más tarde, esa misma noche, mientras reabastecía una estantería, volvió a pasar por allí y me preguntó: ¿Tú aparcas en el estacionamiento delantero? Con la boca llena de sándwich, asentí. Sí, es más fácil salir al final del turno. Él pareció meditarlo. Inteligente. Yo dejé el mío atrás. Quizás lo cambie mañana. A partir de ahí las cosas se tornaron extrañas. Comenzó a aparecer en los mismos sitios que yo. Mismo pasillo, mismos momentos de descanso. Una vez me fui al extremo opuesto del edificio buscando algo de tranquilidad, y 5 minutos después allí estaba él, recostado sobre la misma pila de cajas, bebiendo el mismo Gatorade azul que yo siempre elijo. Y luego una noche me di cuenta de que estábamos comiendo exactamente lo mismo. Burrito para microondas, Gatorade azul, paquete de galletas saladas, todo de las mismas máquinas expendedoras. Quizá fuera coincidencia, pero sentía que no lo era. Y entonces perdí mi tarjeta de acceso. Siempre la llevo sujeta al cinturón. Siempre. Una noche a mitad de turno, fui a fichar para el almuerzo y ya no estaba. Desaparecida. Estuve casi 1 hora buscando. Pregunté a varios compañeros. Revisé el suelo, la sala de descanso, el baño.
Nada. Esa misma noche, a eso de las 3 de la mañana, estaba en la sala de descanso medio distraído, con la mirada perdida hacia el estacionamiento. Hay una gran ventana que da al lote frontal, la única fuente real de luz natural cuando amanece. Pero bajo esas luces exteriores intensas, vi algo que me sacó del trance. La puerta del conductor de mi coche, abierta de par en par. Me levanté tan rápido que derramé el café. Salí corriendo, con el corazón latiéndome en la garganta. No era miedo exactamente, era la certeza de que esa puerta había quedado cerrada. No había nadie. La guantera estaba abierta. Siempre la dejo cerrada con llave. Por dentro todo parecía intacto, salvo por una cosa. La llave de repuesto de mi apartamento, que escondía en una esquina trasera, había desaparecido. Fui directo a seguridad. Revisaron las cámaras. Claro, las del estacionamiento son viejas, de baja resolución, apenas 15 cuadros por segundo. Apenas se distinguía una figura borrosa asomándose a mi coche y alejándose después. Podía ser cualquiera, podía ser él. El guardia simplemente se encogió de hombros. Dijo que harían un informe y estarían atentos. Las siguientes noches aparqué bajo el único reflector que aún funcionaba, en la parte más iluminada del lote. No sirvió de mucho. Cada vez que caminaba hacia mi coche, sentía esa presión incómoda, no solo paranoia, sino algo más agudo, como cuando sabes que alguien te observa fijamente la espalda. Y luego estaba el auto, siempre el mismo, un sedán blanco de 4 puertas con vidrios polarizados, aparcado justo frente a mi edificio, 2 noches seguidas. La tercera noche se acercó más, medio bloque. La cuarta no apareció. La quinta sí. Esa noche vi al tipo cerca de mi estación. Yo estaba escaneando y etiquetando cajas, y él ni siquiera hacía el intento de parecer ocupado. Solo estaba ahí, con los brazos cruzados, observándome. Cruzamos miradas. Me acerqué intentando actuar con naturalidad. ¿Has estado en el estacionamiento frontal últimamente?, le pregunté. Él ladeó la cabeza como si no entendiera del todo. ¿Por qué? Porque alguien entró a mi coche. Sonrió sin parpadear. Qué loco. La gente hace cualquier cosa hoy en día. Y se alejó antes de que pudiera decir algo más. Esa noche salí antes a tomar aire. Me encendí un cigarrillo y me recosté contra la barandilla tratando de no mirar al lote. Pero entonces vi movimiento. Alguien agachado junto a mi coche. No hacía nada, solo estaba ahí, en cuclillas como inspeccionando la rueda o algo así. Solté el cigarro y corrí. Para cuando llegué no había nadie, ningún coche alejándose, ningún paso, nada. Pero junto a la llanta delantera estaba mi antigua tarjeta de acceso. No volví a entrar. Me quedé en el coche, con los seguros puestos, mirando fijamente por el parabrisas. El sol salió poco después de las 6. Manejé de regreso a casa sin quitar los ojos del retrovisor. Al llegar a mi apartamento, cerré con llave, atranqué la puerta con una silla y corrí todas las cortinas. No dormí, no pude. A eso de las 6:45 de la mañana, justo a la hora en la que normalmente estaría llegando del trabajo, lo escuché. Suave, metálico, alguien intentando girar la perilla de mi puerta. Me acerqué sin hacer ruido y me quedé ahí, inmóvil, conteniendo la respiración. Después de unos segundos se detuvo. Esperé, conté hasta 60, luego otra vez hasta 60. Miré por la mirilla. Nada, pero escuché pasos, lentos, sigilosos, alejándose por el pasillo. Al día siguiente presenté un informe policial. Les conté todo, el tipo nuevo, la tarjeta, el robo. Fueron amables, pero sin mostrar mucha preocupación. Tomaron mi declaración. Dijeron que investigarían. Esa misma noche, Recursos Humanos me llamó aparte. El temporal no se había presentado. No llamó, no avisó. Revisaron su archivo. Nunca se le emitió una credencial. La tarjeta de horario era escrita a mano. Llamé a la agencia. Les di su nombre. Me dijeron que nunca enviaron a nadie con ese nombre a nuestra sede.
Es como si nunca hubiera existido. Cambié las cerraduras, instalé una cámara en la puerta, guardé la llave de repuesto en un cajón cerrado en mi habitación. Ya no dejo nada en la guantera. Ni siquiera mantengo contacto visual con nadie en la sala de descanso. Y algunas noches al caminar hacia mi auto, todavía me detengo y miro alrededor, por si acaso. Aún no sé qué buscaba ese hombre ni por qué me eligió a mí, pero desde entonces mis llaves las guardo en un lugar nuevo, un sitio donde nadie pueda verlas. Historia 2. Trabajar en el turno nocturno de una gasolinera junto a la I-244 en Tulsa no es precisamente el empleo más emocionante del mundo, pero es lo bastante sencillo. Solo hay que saber mantener la cabeza baja, evitar meterse en líos y conservar la calma cuando los tipos raros empiezan a aparecer pasada la medianoche, lo cual ocurre más seguido de lo que uno pensaría. Es un trabajo tranquilo, demasiado a veces, de esos en los que el silencio es tan denso que llegas a sentirte como si fueras la última persona sobre la tierra, tanto que comienzas a narrar tu vida en tu cabeza solo para mantenerte despierto. Antes solía pensar que ese silencio era reconfortante. Ya no estoy tan seguro. Era finales de julio y el calor no daba tregua. Aunque el sol ya se había ocultado hacía horas, el pavimento seguía irradiando calor, como si el concreto guardara rencor. El aire acondicionado dentro del local no daba abasto, así que todo el lugar tenía ese olor plástico y húmedo, como si el pasillo de los dulces se estuviera derritiendo. Incluso el aire se sentía pegajoso. Pasaban apenas unos minutos de las 11:50 p.m. y yo hacía lo de siempre, cerrando la primera caja, contando los boletos de lotería y apilando bolsas de basura para la ronda de medianoche. No había visto a ningún cliente desde que, a eso de las 11:05, un universitario vino a comprar un vaporizador. Fue entonces cuando lo vi entrar, un hombre con camisa tipo polo metida en unos jeans, teléfono en mano. Tenía ese aspecto acalorado y apurado, como alguien que acababa de cruzar corriendo un estacionamiento con zapatos demasiado ajustados. El sudor le perlaba la frente y los ojos le saltaban de un lado a otro, como si buscara algo. No curioseaba, buscaba con intención, con urgencia. No tardó en acercarse. Caminó directo al mostrador y comenzó a hablar incluso antes de llegar completamente a mí. Hermano, perdón que moleste, pero mi esposa está de parto y vamos camino a Hillcrest. ¿Puedo usar el baño rápido? Le señalé el pasillo. El sanitario público está justo ahí a la vuelta. Miró el letrero, luego me miró otra vez. No, me refiero al de los empleados. Solo que es urgente. Por favor. Comenzó a acercarse al mostrador como si pensara cruzarlo. Me adelanté y me coloqué justo frente a él. Lo siento, no puedo permitirlo. Políticas de la tienda. Se detuvo a medio paso. Intentó sonreír. Vamos, hermano. Ella está en el auto. Solo necesito un segundo. En la última gasolinera el baño estaba cerrado y llevo rato aguantando. La forma en que dijo ella está en el coche. Algo en esa frase me hizo ruido. No sabría decir qué, pero no me gustó. No me moví. Lo miré directo a los ojos, y fue ahí cuando noté hacia dónde se dirigía su mirada. No me miraba a mí, ni al baño. Estaba enfocándose en la parte trasera del local, concretamente en la cámara montada sobre la puerta del almacén. No me gustó nada. Levanté la mano y activé el micrófono de mi radio. No estaba conectado a nada, pero él no lo sabía. ¿Puedes venir al frente un momento? Dije lo bastante fuerte como para que lo escuchara. Parpadeó. Entonces volvió a mirarme. ¿Estás solo? El segundo encargado está atrás, en ti. Sale en un minuto. Nos quedamos así, yo bloqueándole el paso. Él calculando. No pensaba ceder, y él lo notó. Al final retrocedió. Todo bien, dijo recuperando su tono amigable. No quería asustarte. Se alejó como si nada hubiese pasado. Paseó por los refrigeradores del fondo. Eligió una botella de agua.
Luego se puso a curiosear los chicles y los snacks como si realmente le interesaran, pero no tomó nada más. No le quité la vista de encima ni un segundo. Cuando por fin se acercó al mostrador, sonrió como si fuésemos amigos de toda la vida. Noche larga, ¿no? Sí, respondí mientras escaneaba la botella. $1.89, le dije. Me dio un billete de 5. Esperó su cambio sin apartar los ojos de mí ni por un instante. Luego asintió con la cabeza y se marchó. Pero lo que aún me incomoda pasó después. No se subió a ningún vehículo. Me incliné para mirar por la ventana lateral. Lo vi rodear la esquina del edificio y desaparecer. No se encendieron luces. No se escuchó un motor. No hubo movimiento. Simplemente se esfumó hacia la parte trasera. Intenté darle el beneficio de la duda. Quizás su coche estaba aparcado más allá. Tal vez su esposa sí estaba en trabajo de parto y él no quería molestarla, pero no lo creí. Pasaron 5 minutos. Tomé la bolsa de basura que ya tenía lista, me puse los guantes y empujé con cuidado la puerta trasera. El callejón detrás del local parecía un horno. El contenedor estaba en su sitio habitual, encajonado entre paredes de concreto y apenas iluminado por un farol a unos 10 metros. Podía oír insectos zumbando cerca de la luz. Fuera de eso, absoluto silencio. Salí, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. Había caminado unos pasos cuando escuché un leve roce a mi izquierda. Me giré. Estaba ahí, detrás del contenedor. Esta vez no sonreía. Tampoco llevaba la botella de agua. Solo sostenía algo oscuro y arrugado entre las manos. Parecían guantes de goma. Su respiración era superficial y rápida, como si se hubiera estado preparando para algo. No dijo ni una palabra. Yo tampoco. Me di la vuelta y caminé rápido, pero sin correr, de regreso a la puerta. Ya tenía la mano en el picaporte antes de que mi mente procesara del todo la situación. A veces esa puerta se traba. Hay que darle un buen tirón para abrirla. Esta vez abrió sin problema. Entré de golpe, cerré, pasé el cerrojo y me quedé apoyado un momento, tratando de recuperar el aliento. Tomé el teléfono y llamé a la línea no emergencias. Les expliqué que había un hombre merodeando detrás del local, posiblemente intentando ingresar sin autorización. 12 minutos después llegó una patrulla. 2 oficiales ingresaron y les conté todo con detalle. Revisaron el callejón con linternas, dieron la vuelta completa al edificio. Él ya no estaba, pero sí encontraron algo. En el polvo detrás del contenedor había huellas parciales, marcadas con fuerza, como si alguien hubiera estado ahí bastante rato, esperando. Uno de los oficiales usó un bolígrafo para levantar algo del suelo, un guante de goma negra, al revés. Esa puerta pudo haberte salvado la vida, dijo. Se ofrecieron a quedarse mientras cerraba todo, pero aún me quedaban 6 horas por delante. Les dije que estaría bien. Tal vez lo creía, tal vez no. Se marcharon y yo verifiqué cada cerradura 2 veces. No se lo conté a mi jefe. No quería que me reasignaran el turno. Me gustan las noches. Ahora tengo una barra de hierro detrás del mostrador y otra junto a la puerta trasera. Y cuando saco la basura estos días lo hago rápido. Una mano en la bolsa, la otra en la manija. Historia 3. Trabajar el turno de la madrugada en un gimnasio 24/7 suena peor de lo que realmente es, al menos la mayoría de las noches. Es tranquilo, silencioso, y con el tiempo terminas conociendo bien a los habituales, los que entrenan para alguna competencia, los que intentan escapar de algo y los que simplemente no soportan estar rodeados de gente. Lo entiendo. Esa noche me tocaba cubrir el turno nocturno. Era pleno enero. Hacía tanto frío que las puertas de entrada se empañaban cada vez que alguien entraba. Entre medianoche y las 3 de la mañana siempre son las mismas caras. Un par de tipos que trabajan en el casino de la zona, 2 estudiantes que entrenan en completo silencio y una mujer llamada Jules que corre en la cinta como si estuviera persiguiendo algo. Nada emocionante, pero era lo habitual. Te acostumbras a la rutina.
limpiar los vestuarios, reabastecer el refrigerador con bebidas, pasar un trapo por los bancos que nadie siquiera usó. Algunas noches leo, otras me la paso deslizando el dedo en el celular. Pero ese martes se sentía diferente, no desde el principio, pero sí lo justo como para hacerte pensar que algo iba a cambiar. Para las 2 de la mañana, ya había limpiado los mostradores, ordenado el cajón del escritorio de recepción y me encontraba a la mitad de un café frío. Las cámaras no mostraban nada fuera de lo normal y el gimnasio estaba en calma. Acababa de regresar de revisar los cestos de toallas cuando las puertas de vidrio se deslizaron. Entró un hombre solo, sin mochila, sin botella de agua, solo con unos jeans, una chaqueta acolchada oscura y una expresión que parecía un intento forzado de parecer relajado. No escaneó ninguna tarjeta, ni siquiera miró el lector. Salí de detrás del mostrador. «¿Puedo ayudarte?». Él sonrió, una sonrisa demasiado rápida, demasiado ensayada. «Estoy esperando a mi primo. Dijo que nos veríamos aquí». Me detuve un segundo, lo observé de arriba abajo. «Está bien. Los visitantes pueden quedarse siempre que no entren a las zonas de entrenamiento». Asintió y caminó hacia las ventanas cerca de las cintas de correr. No se sentó, solo se quedó ahí de pie, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, observando el gimnasio, no mirando, inspeccionando, catalogando a cada persona que estaba presente. Al principio quería creerle. Tal vez su primo sí venía en camino. Quizás él solo estaba aburrido. Pero cuanto más tiempo pasaba, más raro se volvía todo. Pasaron 15 minutos, luego 20. No sacó el celular, no navegó, no escribió ni revisó la hora. Solo daba vueltas lentas, como si paseara casualmente alrededor del gimnasio, sin estirarse, sin ejercitarse, solo dando círculos, observando. Pasó 2 veces junto a Jules. La segunda vez, ella me miró levantando las cejas como diciendo, «¿Cuál es el rollo de este tipo?». Yo le hice un gesto leve, pero no dejé de tenerlo en mi campo de visión. Luego el tipo volvió hacia el mostrador. «¿Siempre trabajas este turno?». Solté una risa forzada. «No, solo estoy cubriendo hoy. Usualmente trabajo en la mañana». «Mentira, siempre trabajo de noche». «¿A qué hora sales?», preguntó. «A las 9», mentí de nuevo. «Me toca una jornada larga». Asintió y volvió a alejarse, más lento esta vez, dejando que su mirada se detuviera un poco más en cada persona. A las 2:45 llegaron Marcus y Devon, 2 de los regulares, tipos corpulentos, de unos 30 años, dedicados al levantamiento de pesas, tranquilos pero imponentes. Me saludaron con un gesto al pasar rumbo a las pesas libres. Vi cómo el hombre los notó de inmediato. Ya no se quedó mucho más. Pocos minutos después regresó a la entrada. «Supongo que me dejó plantado», dijo con esa misma sonrisa forzada. «Que tengas buena noche». Salió. Me levanté y fui hasta la ventana, fingiendo que revisaba el termómetro exterior, pero en realidad quería verlo. No se subió a ningún coche. Caminó hasta el extremo del estacionamiento y se perdió en un rincón oscuro donde la luz no alcanzaba. Terminé el turno intentando no darle demasiadas vueltas al asunto. Me mantuve ocupado. Fingí normalidad. Para las 6:45 de la mañana, el gimnasio ya se había vaciado. Jules se fue primero. Devon y Marcus salieron tras terminar sus estiramientos. Para las 7:10 solo quedaba yo. Marqué la salida, tomé mi bolso y me puse la chaqueta. Mi coche estaba aparcado en el extremo más alejado del lote, junto a la cerca trasera. Salí al frío cortante, con la cabeza gacha y las llaves ya en la mano. Y entonces lo vi. Un auto encendido en la esquina más lejana del estacionamiento. Sin luces, solo el vapor del escape flotando en el aire helado, iluminado tenuemente por las lámparas anaranjadas del lugar. Era demasiado oscuro para distinguir al conductor, pero el motor estaba encendido. No estaba estacionado cerca de la entrada ni de otros vehículos, solo en ese rincón. Reducí la velocidad, seguí caminando, pero todos mis sentidos estaban en alerta.
Se me erizó la piel bajo el abrigo. Presioné el botón del llavero a unos 3 metros. El parpadeo de las luces de mi coche me pareció excesivo. Me subí rápido, cerré las puertas con seguro y encendí el motor. El coche en la esquina encendió sus luces. No del todo, solo un parpadeo, suficiente para decir te veo. No esperé. Salí de ahí rápido, giré con fuerza y me lancé directo hacia la salida del estacionamiento. No miré atrás, ni me importó si rasqué el borde de la acera. En el primer semáforo llamé a Lily, mi mejor amiga. Solo escuchar su voz me tranquilizó. Le dije que me había pasado algo raro y que necesitaba quedarme en su casa. Manejé sin rumbo durante media hora, recorriendo calles que no conocía, vecindarios donde nunca había estado. Revisé los espejos retrovisores sin parar. Nunca vi el auto de nuevo, pero no podía sacudirme la sensación de que seguía ahí, justo detrás. Finalmente me detuve en un 7-Eleven y estacioné bajo el grupo de luces más brillante que encontré. Me quedé ahí, con el motor encendido, tratando de respirar con normalidad. Cuando por fin llegué a casa de Lily, no me hizo demasiadas preguntas. Solo me dio una manta y me dejó dormir en el sofá. La noche siguiente le conté a mi jefe. No se rió, no lo tomó a la ligera. Fue directamente a la oficina trasera y sacó las grabaciones de seguridad. Vimos las imágenes juntos. Ahí estaba él, mismo sujeto, misma chaqueta, ese caminar nervioso e incómodo. Luego adelantamos al día siguiente. Volvió. No entró. Solo se quedó de pie en la esquina del edificio, manos en los bolsillos, ni una luz encendida en su coche. Apenas se movía. Llamamos a la policía. Llegaron unos 20 minutos después, tomaron mi declaración y dijeron que harían un reporte, que aumentarían las patrullas por la zona. Pero noté que, a menos que hiciera algo concreto, no podrían intervenir mucho. Uno de los agentes estaba conversando con mi jefe cuando abrió la puerta para dejarlos salir. Fue ahí cuando lo vio. Un papel doblado, encajado en la manija exterior de la puerta. Sin sobre, plegado con cuidado. Decía, parecías tener frío. Yo podría haberte mantenido caliente. Pedí que me trasladaran al turno de día después de eso. Y desde entonces, no importa dónde estacione, siempre reviso las esquinas primero. Gracias a Dios no lo he vuelto a ver, pero no puedo evitar pensar en esa noche, en su mirada, en ese auto encendido. No sé qué quería, pero sé con certeza que no estaba esperando a su primo. Historia 4. Trabajo en el turno nocturno de un hotel de negocios a las afueras de Tucson, de esos que están justo al lado de la autopista y que se ven idénticos a una docena más en un tramo de 5 millas. 3 pisos, estuco color beige, desayuno continental gratuito y café tibio en vasos de cartón. Si has visto uno, los has visto todos. Soy el recepcionista nocturno. La mayoría de las veces es tranquilo. Atendemos principalmente a representantes de ventas, familias agotadas que están de paso y uno que otro huésped que claramente está allí para engañar a alguien. Gente que hace check-in, duerme y se va antes del amanecer. Los registro, les entrego su llave de habitación, respondo preguntas sobre las máquinas expendedoras y las contraseñas del Wi-Fi y, en general, trato de no quedarme dormido en el escritorio. No somos el tipo de hotel donde pasan cosas raras. No hay eventos, ni convenciones, ni escándalos. El turno de noche se trata más de mantenerse despierto que de estar ocupado. De hecho, puede llegar a ser insoportablemente aburrido. La seguridad es más una idea que un sistema real. Sí, tenemos cámaras, pero solo se revisan cuando algo sale mal. Después de medianoche, yo soy el único empleado en el edificio, aparte de algún conserje que hace rondas esporádicas. Mi trabajo consiste en dejar pasar a la gente, y poco más. Así que cuando un repartidor de DoorDash apareció alrededor de la 1 de la mañana, no me pareció nada fuera de lo común. Las entregas de comida son frecuentes a esa hora. Huéspedes ebrios que olvidan que ya cenaron, otros que piden comida solo por tener con quién hablar. Pasa más seguido de lo que imaginas.
El tipo se acercó a la puerta de vidrio y tocó suavemente. Sostenía una gran bolsa térmica roja. Era un hombre de mediana edad. Vestía jeans y una camiseta polo limpia bajo una sudadera con cremallera. Tenía un rostro amigable, una gorra de béisbol ajustada baja sobre la frente. «Entrega para la habitación 214», dijo una vez que lo dejé pasar. El huésped dijo que me encontraría junto al ascensor. Asentí y le señalé el pasillo. «Segundo piso, a la izquierda saliendo del ascensor. Debería estar esperándote». Me dio las gracias y se fue tranquilamente, como si nada. Volví al escritorio, seguí navegando por un par de hojas de cálculo y me olvidé por completo del asunto. Unos 10 minutos más tarde, levanté la vista y allí estaba de nuevo, esta vez sin la bolsa de comida. Estaba sudando, pero no por el calor. En el vestíbulo hacían unos 15 grados Celsius y ese tipo parecía haber corrido maratones en una sauna. La camiseta se le pegaba a la espalda y el cabello le chorreaba sudor bajo la gorra. Había algo que no cuadraba. Soltó una risita nerviosa. «Oye, se me olvidó preguntar lo de la propina. Pensé que tal vez el huésped, no sé, quizás tenía algo en efectivo». Fruncí el ceño. La mayoría de la gente deja propina a través de la app. Sí, claro. Solo pensé en verificar», respondió con una sonrisa tensa, forzada. Asentí sin dejar de observarlo. Vaciló, como si quisiera decir algo más, pero al final se rindió y se dio la vuelta para irse. Caminaba despacio, como si quisiera quedarse sin parecer sospechoso. Algo en su manera de moverse me pareció extraño, ensayada como si estuviera actuando. Abrí el monitor de las cámaras por si acaso. Rebobiné hasta el momento en que entró. Tomó el ascensor al segundo piso, pero en lugar de detenerse en la habitación 214, pasó de largo y se metió por el pasillo de uso exclusivo del personal, ese que corre por detrás de las habitaciones. Ese pasillo solo lleva a 2 lugares: el almacén de mantenimiento y los baños del personal. Nadie que no trabaje allí tiene razón alguna para estar ahí. Avancé rápido en la grabación. 10 minutos después la cámara lo captó regresando por el mismo pasillo. Seguía sin la bolsa de comida. Cruzó el vestíbulo otra vez y salió por la puerta principal. Tomé mi linterna y me dirigí a ese pasillo. Todo estaba en silencio. Revisé el armario de suministros, cerrado. Eché un vistazo al baño, vacío, y entonces lo vi. La ventana sobre el lavabo estaba abierta. Apenas entreabierta, pero lo suficiente. Es una de esas ventanas largas y angostas, por las que tendrías que esforzarte mucho si quisieras colarte. Llevo 3 años trabajando aquí y jamás la había visto abierta. El lavabo debajo estaba húmedo, como si alguien se hubiera apoyado en él para alcanzar la repisa. Se me hizo un nudo en la garganta. Regresé al escritorio y abrí la cámara que da al estacionamiento trasero, y allí estaba él, agachado junto a una SUV blanca, un coche de uno de los huéspedes. La bolsa de DoorDash ya no estaba. En su mano tenía algo delgado, un alambre, un gancho. Estaba intentando forzar la cerradura. Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de alcanzar el teléfono. Las manos me pesaban. No quería creer lo que estaba viendo. Llamé a la habitación 214. «Hola», le habla la recepción. Solo quería confirmar si su comida llegó bien. Una mujer contestó somnolienta. «¿Qué comida? Yo no pedí nada. Le pedí que cerrara la puerta y no la abriera por nada del mundo». Luego llamé a la policía. Llegaron más rápido de lo que esperaba. En unos 7 minutos un patrullero se detuvo frente al hotel. Les mostré las grabaciones: recepción, pasillo, estacionamiento. Registraron todo. Él ya no estaba, ni rastro del coche, solo huellas de neumáticos al borde del lote trasero, desapareciendo entre la maleza, sin huellas visibles, o al menos no claras. Debió haber estacionado más abajo, o alguien lo recogió. Detrás de las máquinas expendedoras, cerca de la entrada lateral, uno de los agentes encontró la bolsa térmica roja. Dentro había una hamburguesa a medio comer y un pequeño recipiente con papas fritas.
aún tibias, sin recibo, sin nombre, sin número de orden. Corrieron la matrícula que captaron brevemente en la cámara exterior cuando él llegó. Era falsa, no coincidía con ningún registro, ni en Arizona ni en ningún otro estado. Más tarde, al contactar a DoorDash, confirmaron lo que ya sabía. Esa noche no hubo pedidos a nuestra dirección. Ninguno, ni para el hotel, ni para la habitación 214, ni siquiera un pedido cancelado. Él no era un repartidor. Estaba inspeccionando el lugar, buscando una puerta abierta, y la encontró. Solo que no era la que quería. Si crees que trabajar de noche solo se trata de aburrimiento y café malo, es porque aún no has visto lo que nosotros hemos visto. Haz clic en me gusta, suscríbete y cuéntame. ¿Cuál ha sido la experiencia más escalofriante que te ha pasado? Los turnos nocturnos pueden ser aterradores, pero al menos no estás atrapado en una carretera desierta a las 2 de la mañana. Gracias por mirar. Mantente alerta, mantente a salvo, y nos vemos en la próxima pesadilla.